El día de hoy les quiero platicar acerca de 6 errores en filosofía. Sabemos nosotros que el error es parte del conocimiento, pero solamente cuando nos percatamos de los errores. ¿Cuáles son los 6 errores que he escogido el día de hoy y que a mí me parecen los más geniales en la filosofía? En primer lugar, debemos decir que Platón no era idealista. Es un triste error cuando algunos profesores de filosofía y algunos filósofos dicen que Platón era idealista, porque Platón no usó la palabra ideal en su filosofía. Platón lo que utilizó fue la palabra idea. Por eso existe un cielo de las ideas y no un cielo de los ideales. Platón debería ser llamado entonces un filósofo ideísta, pero la tradición nos ha repetido que Platón es un filósofo idealista, y este error ha continuado hasta nuestros días. Si nosotros vemos el esquema general de la teoría del cielo en Platón, nos podemos dar cuenta que en efecto, en el cielo, en el Uranus, están las ideas, y que nosotros estuvimos de alguna forma en el cielo de las ideas, pero cuando bajamos, olvidamos las cosas. Este lete, este olvido, es como cruzar por el río Leteo. Precisamente por eso tenemos que hacer filosofía, porque la filosofía busca la verdad, el desolvido, o lo que es lo mismo, la aletheia. Finalmente, cuando nosotros muramos, desde Platón se va a dividir el alma del cuerpo, la psique del soma, y el soma, el cuerpo se va a ir al inframundo y obviamente la psique va a regresar al cielo de las ideas. Error número 2. Aristóteles nunca usó la palabra metafísica. En efecto, Aristóteles jamás escribió un libro llamado Metafísica. De hecho, nunca usó la palabra metafísica, metafísica. Fue Andrónico de Rodas quien editó las obras de Aristóteles y quien puso el título de Metafísica a unos textos muy extraños que continuaban después del libro de la física. El libro de la física es un librazo de Aristóteles y todos los documentos que seguían después de la física, Andrónico de Rodas decidió intitularlos Metafísica. También se nos ha dicho mucho en filosofía que no hay que especular. Y lo primero que sabemos cuando se nos pide que no especulemos es que está hablando personas, filósofos tal vez, que no entendieron el medievo. Porque especular tenía mucho sentido en el medievo, pues la palabra especular proviene de speculum, espejo, y ya desde Sócrates se les pedía a los filósofos que se miraran a sí mismos. Especular significa entonces espejear la realidad, o lo que es lo mismo, copiarla lo más nítidamente posible. Pero a partir de la tradición empirista inglesa se atacó a los filósofos que solo especulaban. Número 4. ¿Qué significa la palabra persona? Comencemos por el griego. La palabra prosopon significa en griego máscara o persona. En latín, la palabra persona significa también máscara. Si nosotros entendemos esto, no tenemos por qué decir barbaridades en cuestiones teológicas. La Iglesia señaló sin titubeos que la Divina Trinidad son 3 personas, pero lo dijo en latín. O sea, la Divina Trinidad son 3 máscaras con las que Dios se presenta ante nosotros. Y de esta forma, conociendo una palabra en latín, nosotros, además de sonreír un poco,
podemos entender la unicidad de Dios y la Divina Trinidad conjuntamente. Muchas personas que me han preguntado están seguros de que la Divina Trinidad demuestra que todo el cristianismo es politeísta. Entonces, allí tenemos que explicar el concepto de persona una vez más. Pero también nos sirve para sonreír, porque muchas veces los filósofos decimos, yo veo muchas personas en esta fiesta. Con lo cual, por supuesto, tenemos toda la razón. Número 5, el divino Hegel. En efecto, a Hegel se le llamaba, y en algunos momentos se le sigue llamando, el divino Hegel. Pero si ustedes les preguntan a las personas o a los profesores qué significa que Hegel sea divino, no van a tener idea. Y escogí este error porque nos regresa a la metafísica de Aristóteles en su famoso libro 12, donde está la definición de Dios. Según Aristóteles, Dios es el pensamiento que piensa el pensamiento. Este es el Dios para Aristóteles y nos debería de hacer pensar muchas cosas acerca de Dios. Pero en esta sesión solamente nos va a servir porque precisamente por esta definición aristotélica, los hegelianos del siglo XIX hablaron del divino Hegel, pues en su fenomenología del espíritu, Hegel piensa el pensamiento de los demás filósofos. Entonces, era una forma de reconocimiento de que Hegel quería ser como Aristóteles, como el dios de Aristóteles, el pensamiento que piensa el pensamiento. Y así se arregla uno de los problemas más divertidos en filosofía. Si el problema del divino Hegel es complicado, por favor pregúntenle a sus profesores de filosofía qué es el saber absoluto en Hegel. La fenomenología del espíritu remata todo el pensamiento, el gran pensamiento de ese libro, con el gran tema del saber absoluto. Por supuesto que este tema es inentendible. Incluso Engels dice en su libro Ludwig Feuerbach, El fin de la filosofía clásica alemana, que el saber absoluto de Hegel es un error absoluto, cual está muy bien escrito. Y ese es uno de tantos errores que han escrito los filósofos. La respuesta de Hegel está en la ciencia de la lógica, donde el saber absoluto es un paralelo de la intelequia aristotélica. Permítanme explicarles qué es el saber absoluto en Hegel usando a Hegel. Dice Hegel en la ciencia de la lógica, esta unidad de lo interno y de lo externo es la realidad absoluta. Esta realidad es primero el absoluto tal cual. El absoluto de Hegel es lo mismo que las ideas realizadas en el mundo. Y esta es una idea viejísima en filosofía clásica porque nos remite a la entelequia. El saber absoluto en Hegel era lo que la entelequia griega significó en su tiempo. Hemos llegado al mundo en el que ya no sabemos ni lo que es la entelequia ni lo que es el saber absoluto. Lo voy a repetir. Es la unidad de lo interno y de lo externo. Esta realidad es primero el absoluto. Y así nosotros podemos, además de conocer a través de la filosofía, sonreír ante la propia historia de la filosofía y ante algunas clases y profesores que escuchamos todos los días.